Salmos 46 al 50. Dios está siempre con nosotros y así he titulado a este episodio. ¿Por qué? Porque a pesar de la prueba, a pesar de la tribulación, a pesar del momento por el que estemos pasando, las situaciones, Él está ahí, Él no se mueve de nuestro lado y está ahí acompañándonos tanto como en la alegría, como en el dolor, en la angustia, en la ansiedad. Y bueno, los salmos de este episodio, desde el 46 al 50, tratan, la verdad, que temas bastante importantes, ya que, pues, por ejemplo, el primer caso nos habla de esa seguridad que tenemos cuando, pues, creemos que Dios está con nosotros. Luego también el Salmo 47 nos habla sobre el Rey de Israel y el 48 también destaca Sión, que es el monte de Dios, o sea, el sitio donde se encuentra Sión es Jerusalén. Y aquí pues nos habla un poco sobre Jerusalén, que es el lugar que eligió el Señor. Y luego los dos últimos salmos son bastante interesantes porque en uno se habla de las riquezas y es como un refrán irónico. Y luego el Salmo 50 es un salmo como directo de Dios para ti, para mí y para todas las personas que estemos leyendo la Biblia. Es muy fuerte porque empieza como habla Yahvé, Dios de los dioses. Y este está escrito por Asaf, porque desde el 46 hasta el 49 los salmos son escritos por los hijos de Coré, que eran unos levitas que servían en el templo, y luego Asaf escribió el Salmo 50, que este es la primera vez que aparece en los salmos, y fue un gran cantor y músico en la era de David y Salomón. De hecho, aparece en el primer libro de Crónicas, por ejemplo, en el capítulo 15, 16, etc. Y también, pues eso, fue un profeta en las composiciones musicales que él hacía. Entonces, bien, vamos por partes. El primer salmo es Dios con nosotros y por eso he querido llamar al episodio así, porque creo que es lo más importante el que tengamos esa seguridad y esa fe de que Dios está ahí, de que Dios está con nosotros, y empieza con un versículo que es muy famoso. Dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro en la angustia, siempre a punto. Aquí ya nos dice, pues por ejemplo, la persona que escribió este salmo, los hijos de Coré, esa confianza que tenían en Dios y lo que significaba Dios para ellos. O sea, y de hecho dice, está siempre a punto, siempre está ahí, como que Dios siempre está ahí para nosotros. Tal vez nosotros no estemos siempre para Dios, pero Él es fiel y Él está ahí a nuestro lado a pesar de todo lo que le hagamos. Luego, sigue diciendo, por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar. Es decir, que a pesar de todos los desastres naturales, en medio de todos estos se está la protección divina. Y esto también lo podemos llevar a nuestro terreno, ¿no? De que a pesar de que estemos pasando por situaciones inestables y tal vez amenazadoras, pues el poder de Dios es mucho mayor que cualquier situación. O sea, no dejemos que una situación nos supere porque Dios puede con ello y con todo. O sea, no subestimemos el poder del Señor. Entonces, este salmo básicamente lo que nos dice es que confiemos en Dios, de que en el versículo 11 nos dice, basta ya, o sea, estad quietos, sabed que yo soy Dios. O sea, aquí nos está invitando a confiar y a descansar, sobre todo en la soberanía de Dios, en que hay situaciones que nosotros no podemos llevar, es imposible, porque no podemos controlar todo y cada situación de nuestra vida, ya que las cosas cambian y te pueden cambiar muy repentinamente cuando menos te lo esperes. Entonces, en conclusión, es un salmo de confianza en tiempos de dificultades y adversidades. O sea, te invita a eso, a confiar en el Señor y que a pesar de que vengan tormentas, tempestades, que sigas manteniéndote firme en el Señor porque Él está ahí a tu lado acompañándote en la circunstancia y en cada situación. Luego, Salmo 47, Yahvé, Rey de Israel y del mundo. O sea, aquí los hijos de Coré se refieren a Dios como el gran Rey de toda la tierra, o sea, lo reconocen y se anima a que se toque para el Señor, que se toque para el Señor con destreza.
refiriéndose a los instrumentos. Y luego también destaca que Él nos elige y tenemos que dar gracias por esto, porque al final el creer, la fe, es un don enorme. Esto era algo que en mi caso no apreciaba. Yo pensaba que todo el mundo podía tener fe, pero pues son dones que se nos van regalando pues conforme Dios va queriendo. Dios sabe, básicamente. Entonces, bien, pues este salmo es un salmo del reino, y los salmos del reino lo que son es que hablan sobre el reinado de Dios y pues básicamente sobre el futuro reino mesiánico y la adoración a Dios como Rey Supremo. O sea, también lo que hacen es abordar temas como la justicia, el gobierno divino, la adoración a Dios como Rey y también, bueno, la esperanza sobre el futuro reino de paz y prosperidad. Entonces, básicamente lo que destaca el Salmo es el adorar a Dios con alegría y celebración, y también destaca la importancia que tiene la adoración y la música. O sea, de hecho, con la música se solían cantar los salmos. Todos los salmos, antes de empezar, de hecho, nos dicen, del maestro del coro, por ejemplo, el anterior, para oboes, el que estamos viendo ahora, cántico. O sea, son todos para instrumentos. Hay diferentes formas de alabar al Señor. Entonces, esto me parece súper interesante, de que también se alaba a Dios a través de la música. Y todo esto pues para expresar esa gratitud y ese amor hacia Dios, de que a Dios también le gusta que le cantemos, que le adoremos a través de la música. El Salmo 48, como os he comentado, habla sobre Sión, el monte de Dios. Sión, pues como dice, es un monte que se encuentra en Jerusalén. Y pues lo que hace es describir Jerusalén como el lugar que Dios elige. O sea, Sión se puede ver como el lugar físico y también se puede ver como la representación simbólica del reino de Dios y su presencia. Es decir, simbolizaba, o sea, de hecho en Sión es donde se encontraba el templo. Entonces, se supone que en el templo es donde Dios estaba presente, a pesar de que Dios estuviese en todos los lados. O sea, era como la casa que se le había construido al Señor. Pero pues es eso, que al final Dios habita entre todos nosotros y bueno, pues el templo, la iglesia está para pues encontrarte también con Él y entrar en comunión y también como centrarte. A mí me ayuda muchísimo ir a la iglesia porque me ayuda primero a desconectar de todo, porque ni estoy con el móvil, ni estoy pendiente de si alguien me llama, si no me llama, si me llega un mensaje, si no. O sea, es como mi momento en el día de decir, Señor, aquí estoy y entre tú y yo. Entonces, pues este salmo lo que nos dice es que básicamente lo que habían oído lo habían visto, es decir, que pues de sus padres habían escuchado tal vez las proezas del Señor, los milagros, todas las acciones que había hecho el Señor y ahora eran testigos de esto. Entonces daban fe de que sí, de que Dios estaba cumpliendo esas promesas y de que Dios es un Dios eterno para siempre. O sea, si algo dice, lo cumple. Entonces, algo que quería destacar es que aquí pues subrayan el dad vueltas, contad, prestad atención, visitad. Se centra pues aquí en Sión, pero creo que también es muy importante el estar atento. Y creo que aquí es eso lo que quiere destacar, de que estad atentos del entorno. Es como lo estoy interpretando en mi caso, o sea, no es algo que haya estudiado, pero sí que os lo quería comentar porque me ha llamado la atención que es importante observar. A mí me cuesta y esto pues como que me está enseñando a pues estar más atenta a cada cosa. Entonces pues se les dice todo esto, que den vueltas, contad, prestad atención, visitad. ¿Para qué? Para decir a la próxima generación, es decir, para que ellos den testimonio de lo que están viendo, como ellos estaban como afirmando eso que sus padres le habían contado, de que, ostras, es verdad. O sea, lo que hemos oído lo hemos visto y entonces ahora tenéis que hacer esto para que luego se cuente esto, se dé testimonio de todo lo que está pasando. Continuamos con el Salmo 49.
llamado Vanidades a las riquezas. Y aquí, pues, básicamente es una enseñanza sobre la riqueza y la muerte. Y nos habla sobre la fugacidad de las riquezas y que al final la muerte es inevitable. Es algo en lo que todos concedimos, porque al final todos morimos. O sea, tenemos un tiempo limitado. Entonces aquí como que empieza el Salmo diciendo, oíd, escuchad, y se refiere a todo el mundo, tanto a ricos como pobres. Y habla sobre que uno no puede salvarse a sí mismo ni pagar a Dios por su rescate. O sea, que básicamente el único que tiene poder de redimir a las personas de la muerte es Dios. Y entonces, pues nos está hablando de esto, de que no nos aferremos a lo material, porque una vez dejemos este mundo, no te vas a poder llevar todo lo material. O sea, una vez falleces, ya, adiós. Entonces, tenemos que tener muy claro a qué cosas le damos importancia, qué cosas son las que dejamos aquí. Es decir, tal vez que le prestes tu tiempo a una persona es muchísimo más importante que tal vez comprarle algún regalo súper caro. O sea, es un ejemplo. O sea, hay excepciones, etcétera, etcétera. Pero estoy diciendo algún ejemplo para entenderlo. Y luego, básicamente, lo que se dice es que no temas y ni que se envidie a la persona que tantas cosas materiales tiene, porque al morir no se va a llevar nada. O sea, no va a bajar, como dice aquí, no bajará su boato con él. O sea, al final todos nos enfrentamos a la muerte y dejaremos lo terrenal. Y en eso se basa el Salmo 49. Y por último, el Salmo 50, que me llamó de verdad mucho la atención, porque aparte de que es el primero que se ve de Asaf, son como declaraciones de Dios. O sea, es que literal, dice, empieza el Salmo diciendo, habla Yahvé, Dios de los dioses, convoca a la tierra de oriente a occidente. O sea, es alucinante. Es como un salmo que nos dedica al Señor. O sea, lo escribe Asaf, pero es como de Dios para nosotros. Es decir, los otros salmos también están inspirados por Dios, obviamente, porque hay cosas escritas que tú dices, esto es imposible que a un humano se le ocurra. O sea, esto es inspiración divina. Pero es que este va directísimo. O sea, ¿cómo se nota esa relación que Dios quiere entablar con nosotros? Que al final Dios también nos busca. Dios quiere tener una relación con nosotros. Entonces, bien, pues lo que se hace aquí es destacar que Dios sí que juzga, o sea, Dios es justo. Entonces, dice, los cielos proclaman su justicia, pues Dios mismo viene como juez. O sea, Dios juzga por hacer justicia. No podemos decir, no, es que Dios no juzga a nadie. Dios hace justicia y Dios se dice aquí que sí que juzga. O sea, para que, pues, de nuevo repito, que se haga justicia. Entonces aquí vuelve a destacar que dice, yo Dios, tú Dios. O sea, se refiere a que no se hagan sacrificios, porque en el Antiguo Testamento se solían hacer muchos sacrificios de animales, pues por ejemplo corderos, bueyes, etc. Estaba diciendo aquí el Señor de que al final todo es suyo. O sea, no tiene sentido que como tú imagínate que le regales a alguien algo que básicamente es suyo. Entonces dice, si hambre tuviera, no te lo diría, porque mío es el orbe y cuánto encierra. Básicamente lo que nos está aconsejando Asaf, bueno, Dios a través de Asaf dice, sacrifica a Dios dándole gracias. Cumple todos tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me darás gloria. Es decir, lo que nos está diciendo es que lo hagamos de todo corazón, porque al final, por mucho que ofrezcamos, si no lo hacemos de corazón, no tiene ningún sentido. Entonces lo que te dice es que le des gracias, que seas agradecido y que cumplas tus votos. O sea, la importancia de cumplir tus promesas. Ojo ahí, que ya vimos en Deuteronomio, en el 5.º libro de la Biblia, que al final, si tú vas a prometer algo a Dios que sabes que luego no vas a cumplir o que tienes dudas de que no vas a cumplir, no lo prometas.
te vale la pena no prometerlo, te lo aseguro. Y luego del versículo 16 al 21, aquí pues habla sobre lo que Dios le dice al malvado y dice: ¿a qué viene recitar mis preceptos y ponerte a hablar de mi alianza, tú que detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis palabras? Es decir, pues que aquí había personas que, pues eso, tal vez se sabían la ley de Dios de pe a pa, se la sabían entera, con comas, puntos, etcétera, pero luego, pues no actuaban coherente a sus palabras. De modo que este salmo acaba diciendo: me honra quien sacrifica dándome gracias, al que es recto le haré ver la salvación de Dios. Es decir, lo que le honra al Señor es una adoración sincera y una obediencia genuina que nos salga del corazón, porque Él conoce nuestro corazón, no le vamos a engañar. Si nosotros, por ejemplo, tal vez rezamos, vamos a la iglesia a disgusto, Él lo sabe. Entonces lo que pide aquí es sinceridad, de que hagamos las cosas con coherencia y de que, pues esto, de que le demos sobre todo gracias, que eso le agrada al Señor, lo está diciendo aquí. Y bien, pues como hemos observado, al final Dios siempre está con nosotros, Dios nos está buscando constantemente tener relación con nosotros, nos advierte, nos aconseja, nos muestra cómo es Él, nos ayuda, también nos da palabras de aliento, nos dice no temáis, o sea, nos anima a realizar diferentes cosas y nos da los mejores consejos del mundo. Entonces, pues eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias por escucharme de todo corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.